Gracias, yo. Muy buenos días a todos, una vez más. Doy gracias a Dios por permitirnos el privilegio de estar nuevamente congregados. Es un gozo el poder verles, una alegría tremenda el ya no estar solo el domingo en la mañana predicando las sillas, ¿verdad? Así que no tienen idea de cuán alegre estoy y doy gracias a Dios por su misericordia, porque Él nos permite estar congregados nuevamente en su nombre para adorarle. Así que sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados. La Iglesia Bíblica de Cypress le da la bienvenida y desea que usted se sienta bendecido, que sea un tiempo de gozo y de comunión con Dios y comunión con la Iglesia a pesar de las circunstancias. Así que si usted nos visita, sean bienvenidos. Es un gozo tenerles acá. Y hoy podemos decir como David, ¿verdad? David dijo en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No hay un lugar mejor que estar en la casa de Dios, ¿verdad? Es un gozo, una alegría, aunque sabemos que el templo de Dios en realidad somos nosotros. Es una alegría inmensa el poder ver, aparte de la Iglesia Bíblica de Cypress, reunida nuevamente en este lugar con el único propósito de deleitarnos en el Señor y de juntos orar, juntos adorar, juntos leer la Escritura y juntos escuchar la exposición de la palabra. El gran predicador Charles Spurgeon dijo en una ocasión que nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que la iglesia. Obviamente la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Así que nada en el mundo debería darnos más alegría, más gozo que estar juntos en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Es como digo, un gozo estar aquí. Quiero comenzar haciendo unos anuncios, amados hermanos. Ustedes saben que debido a las circunstancias que se están viviendo, se están tomando todas las medidas de precaución. Como ustedes ven, estamos teniendo obviamente que separar un poco a las personas. No estamos como nos gustaría estar juntos y compartiendo sin ninguna limitación, ¿verdad? Les recuerdo que los miércoles a las 7 de la noche, 7:30, tenemos el tiempo de oración a través de videoconferencia. Todos los que estén en esa hora disponibles, le estamos invitando a que nos acompañen miércoles 7:30, tiempo de oración para todos los que estén disponibles. Ojalá y todos pudiéramos participar, ¿verdad? A los que no están participando, les recuerdo que nos pueden mandar un mensaje y nos hacen llegar su teléfono y le podemos hacer llegar el link que necesitan, ¿verdad? Y que los viernes se está reuniendo la célula también a través de las videoconferencias. Los líderes van a mandar la información a través del WhatsApp porque las células se están reuniendo a diferentes horarios, ¿verdad? Les recuerdo también a los hombres que el próximo sábado 13 de junio tendremos nuestro estudio de hombre a las 6 de la tarde. Así que todos los hombres los estamos invitando. Próximo sábado a las 6 de la tarde vamos a tener el estudio de hombre y todos los hombres están invitados a compartir con nosotros ese día. Amados, recordemos que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y estamos en Romanos capítulo 10, versos 5 al 10. Romanos 10. En realidad hoy vamos a ver desde el verso 6. Vamos a ver el verso 6 y 7. Pero bueno, abra ahí desde el verso 5. Verso 4 empieza. Abre tu Biblia, Romanos 10, del 4 al 10. Voy a comenzar leyendo la escritura. Romanos capítulo 10. Si tiene su Biblia abierta en Romanos 10, les voy a rogar por favor que nos pongamos en pie para reverenciar al Dios de la palabra, una vez más. Dice así la Escritura: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les invito a orar, amados. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia y por permitirnos estar congregados nuevamente en tu nombre. Gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en esta mañana, Señor, rogamos que en tu misericordia tú nos hables a través de ella, tú nos transformes. Señor, tú des vida a aquellos que están muertos y tú hagas, Señor, que esta palabra transforme nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades, de tal manera que seamos conformados a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. El Evangelio de Dios es el título de esta serie. ¿Por qué? En Romanos, el apóstol Pablo presenta a lo largo de toda la Escritura las verdades esenciales del Evangelio. Y si usted vio en Romanos 8, Pablo concluye diciendo, ese capítulo de Romanos 8 es clave. Comienza diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Una persona que está en Cristo no puede perder su salvación. Y después al final del capítulo dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que está enfatizando es el hecho de que un creyente tiene seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente con esta seguridad un creyente puede vivir su vida cristiana tranquilo. Ahora, la pregunta que el apóstol Pablo está respondiendo en el pasaje que vamos a ver el día de hoy es: ¿por qué a los judíos? ¿Por qué Israel? Y todos sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Dios escogió a Israel. Pero ¿por qué Israel? ¿Por qué los judíos están hoy, la mayor parte de ellos, fuera del reino de Dios? ¿Acaso no era Israel el pueblo de Dios? ¿Qué pasó entonces? ¿Falló Dios a su palabra? Obviamente, el apóstol Pablo nos dice que esto se debió a que ellos habían malinterpretado su palabra, habían malinterpretado el significado y el propósito de la ley de Dios. De esa manera ellos habían transformado su concepción del verdadero camino de salvación. Tenían un concepto equivocado de lo que era la salvación. Y aquí vemos en Romanos 10, en este pasaje, que el rechazo actual de la mayor parte de los israelitas, la mayor parte de los judíos, se debe a que en su arrogancia ellos pensaron que serían salvos simplemente por ser descendientes físicos de Abraham o porque habían practicado el rito de la circuncisión. Ellos ignoraron su propia ley y ellos rechazaron la justicia que Dios ofrece en Cristo y procuraron establecer su propia justicia. Es lo que dice Romanos 10:3. Rechazaron la justicia de Dios y trataron de establecer su propia justicia. En otras palabras, ellos pensaron equivocadamente que podían salvarse ellos mismos. Pensaron que eran suficientemente buenos y que a través de sus buenas obras podrían alcanzar una correcta relación con Dios. Y es por esa razón que tropezaron con las demandas del Evangelio. ¿Sabe? Esta es la razón por la que tropezaron no solamente los judíos, muchas personas
hoy tropiezan con las demandas del Evangelio porque aún creen que son lo suficientemente buenos como para ganar el favor de Dios. Las dos razones por las cuales los israelitas tropezaron con el Evangelio, vamos a ver aquí cuáles son. Y son, en primer lugar, ellos rechazaron la justicia de Cristo. Es lo que vemos en el verso 4a, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el fin de la ley es Cristo? ¿Sabe? Ningún hombre podría cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. El único que la ha cumplido en su totalidad es Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros y toda la ley señalaba a Cristo. Cristo es todo aquello lo que la ley anunciaba. Todos los pactos, todas las promesas, todo el sacerdocio, todos los sacrificios señalaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que rechaza a Cristo, rechaza la salvación y la gracia de Dios. Es lo que dice Juan 3:16 en adelante, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese verso, es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted sigue leyendo, en el verso 18 dice, el que en Él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. O sea, la salvación viene solamente por gracia y la recibimos solamente por fe en Cristo. Ese es el camino de salvación. Y los judíos rechazaron a Cristo. La mayor parte de los judíos rechazaron a Cristo. En segundo lugar, ellos tropezaron con el Evangelio porque rechazaron la justificación por fe. Vea la segunda parte del verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la justificación es por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Solo por la fe alcanzamos la salvación que Dios nos ofrece. No es por obra, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, toda la salvación, no de vosotros, pues es un don, un regalo de la gracia de Dios. Así que los judíos rechazaron la justicia de Cristo, rechazaron a Cristo. Los judíos rechazaron la justificación por fe porque ellos creyeron que podían ser salvos por sus obras. Y en los versos 4 al 10, Pablo contrasta la justicia que es por la ley con la justicia que es por la fe. Y la semana pasada vimos la justicia que es por la ley. ¿Qué significa? Es todos aquellos que dicen, yo puedo ser salvo por mis buenas obras, por lo que yo hago, ¿verdad? Y hay muchas personas hoy que creen que pueden ser salvos por las obras, lamentablemente. Pero a partir del verso 6 al verso 10, el apóstol Pablo empieza a explicarnos la justicia que es por la fe, que es la verdadera manera en que una persona es salva. Desde el verso 6 hasta el verso 10, Pablo nos explica la justicia que es por la fe. Pero dentro de la justicia que es por la fe, él nos enseña dos cosas. En primer lugar, vamos a examinar, y es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que la justicia que es por la fe no dice. ¿Ok? Lo que no dice. Y la semana que viene, y eso está en los versos 6 al 7, lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego la semana que viene vamos a ver lo que dice en los versos 8 al 10. En Romanos capítulo 10, verso 6, el apóstol Pablo habla de lo que la justicia de Dios, que es por la fe, no dice. Y vamos a comenzar viendo el verso 6, dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es que está hablando ahí? Bueno, sí, Pablo escribió la carta, pero Pablo dice, la justicia que es por la fe dice. ¿Lo ve ahí? O sea, lo que está Pablo haciendo aquí, está personificando la justicia. Es como si la justicia pudiera hablar. Le está dando un atributo humano. Y lo que él nos está diciendo aquí es lo que la justicia diría si pudiera hablar.
¿Entiende? Ok. Fíjense lo que la justicia dice. Vea que comienza con una negación. No digas en tu corazón. ¿Lo ve ahí? No digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? ¿Lo ve hasta ahí? Ahora, si usted ve a continuación, ¿qué hay? Un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis. Y después dice, esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. O, nuevamente, una pregunta, ¿quién descenderá al abismo? Nuevamente, un paréntesis. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ok. Pablo cita nuevamente aquí a uno de los 5 libros de Moisés. Uno de los libros de la Torá o de la ley. Recuerden, los primeros 5 de la Biblia, 5 libros de la Biblia son conocidos como la ley o la Torá o el Pentateuco, ¿verdad? Y fueron escritos por Moisés. Y Pablo cita a uno de estos versos en respaldo de su enseñanza de la justicia que es por la fe. Y para demostrarnos que en ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el camino de salvación siempre ha sido el mismo. O sea, Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera. No hay una distinción entre ambos testamentos. Ahora, contrario a lo que hacen muchos predicadores modernos, contemporáneos, Pablo era un experto expositor de la Escritura. Y él no utilizaría una cita fuera de contexto, sin tener en cuenta el significado en el que fue dado. O sea, lo que dice tiene que verlo dentro del contexto en que se dice. Yo quiero que usted entienda, la Escritura es ¿qué cosa? La Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es inspirada, significa que es el aliento de Dios, proviene del aliento de Dios. Es inerrante, es infalible, es eficaz, es suficiente, ¿cierto? Debido a ello, todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, están unidos armónicamente, unidas, sin contradicciones esenciales entre ellas. ¿Bien? ¿Qué significa? Que lo que dijo Moisés no puede contradecir lo que dijo Pablo, y que lo que dice Pablo no puede contradecir lo que dijo Moisés. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay unidad, hay armonía. Así que la interpretación de cada pasaje de la Escritura no puede contradecir a ningún otro pasaje que usted haya leído en la Biblia. Si usted tiene 2 pasajes y en uno parece que dice que usted no pierde la salvación y en otro parece que dice que usted pierde la salvación, usted está interpretando mal uno de esos pasajes, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Bien, es importante que entendamos, este es un principio de la hermenéutica conocido como la analogía de la fe, que establece que la Escritura interpreta la Escritura. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué le doy toda esta explicación? Bueno, mucha gente cree que en el Antiguo Testamento la ley era el medio por el cual los judíos se salvaban y que hoy nos salvamos por la gracia y por la fe. Pero como dije, no puede haber contradicción en la Escritura. La salvación desde el principio al fin en la Escritura ha sido por gracia mediante la fe. Y en Cristo, en el Antiguo Testamento, en la esperanza mesiánica, y en el Nuevo Testamento, en el Cristo que ya vino y que para nosotros sabemos que forma parte de la historia de la iglesia, el que estableció la iglesia, el fundamento de la iglesia. Bien, así que Pablo en este pasaje de los versos que leímos, versos 6 y 7, se propone demostrar que la justicia que es por la fe no es un concepto nuevo. No es un concepto nuevo, porque los judíos estaban diciendo, el evangelio que Pablo está predicando es algo nuevo que no aparece en la ley, no aparece en el Antiguo Testamento.
Y Pablo pretende demostrar que eso no es así, sino que se encuentra estos conceptos, esto que él está enseñando, se encuentra incluso en la ley de Moisés. Bien, el apóstol Pablo en el verso 6 y el verso 7 está citando, aunque usted no lo ve ahí, Deuteronomio capítulo 30, versos 12 al 14. Deuteronomio 30, 12 al 14, dice así la Escritura: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Verso 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora, si usted ve lo que el apóstol Pablo hace en el verso 6 y el verso 7, él empieza a dar una cita. ¿Ok? Y la cita es la pregunta que usted ve ahí. ¿Me siguió? La pregunta que él hace ahí son las mismas preguntas que hizo Moisés en el libro de Deuteronomio. Bien. Y él va intercalando la cita que él da con sus propios comentarios. Y sus propios comentarios también están entre paréntesis. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Entendió eso? Respecto a esto, el comentario exegético Bakker afirma que Wilkinson, y esto es importante que lo entendamos, ve aquí que en el uso triple del término esto es, si usted ve que en el verso 6 dice, entre paréntesis, dice esto es, ¿verdad? Y en el verso 7 lo mismo, esto es, ¿lo veis y no? Ok, y en el verso 8, después que está el punto, dice, esta es, ¿lo ve ahí? Esta es la palabra de fe. Ahora, esas tres citas, esto es, 3 veces, corresponde a la práctica exegética judía en las cuales se citaba un texto de la Escritura y luego se da un comentario, se explica el significado de este texto. Y lo que esto demuestra es que Pablo está citando el pasaje de Moisés, que dio Moisés, y luego nos está dando su propia interpretación. Bien, su propia exposición, su exégesis. Ahora, como dije, para entender el pasaje debemos hacerlo dentro del contexto original. ¿Cuándo fue que Moisés dio la cita de Deuteronomio capítulo 30? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Dios inspiró esa palabra? Bueno, si usted lee esa palabra en el contexto, se va a dar cuenta que prácticamente ese fue el discurso de despedida de Moisés. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y a través de Moisés, Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a conquistar Canaán. Y les dio promesas de bendición si ellos respondían en fe y obediencia. Y usted puede ver eso, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14, ¿verdad? Y también le prometió maldiciones por el rechazo y la desobediencia a la ley. Usted puede ver eso en Deuteronomio capítulo 27, 9 al 26, y Deuteronomio capítulo 28, versos 15 al 68. Así que el contexto en el cual Moisés dio aquellas palabras, en las cuales Moisés, inspirado por Dios, pronunció aquellas palabras, es muy importante y muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Recuerden, muchos judíos creían que ellos podían ser salvos por sus buenas obras. ¿Sabe? Cuando yo le predico a muchas personas el Evangelio, le digo, todos somos pecadores. Ninguno de nosotros es bueno. Jesús dijo, ninguno es bueno sino Dios. Mucha gente dice, no, yo soy bueno. Yo ayudo a todo el mundo. Yo hago bien.
nosotros no estamos diciendo que usted no pueda hacer buenas obras, pero lo que la Biblia demanda es una perfección de todos aquellos que quieren tener comunión con Dios. ¿Entiende eso? Ahora, Pablo cita aquí lo dicho por Moisés, y recuerde, vea conmigo, yo le puse, creo que una cita a ustedes, bueno, cierto, no tiene 2 papeles, perdón. En Deuteronomio capítulo 9, el que tenga Biblia puede buscarlo, Deuteronomio capítulo 9, versos 4 y 5, dice así la Escritura. Esto es importante para entender el contexto. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia, escuche las palabras que dice, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por qué, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le estaba diciendo aquí el Señor a Israel? La razón por la que tú estás recibiendo la tierra prometida no es por tu justicia, es por mi justicia. ¿Ok? El punto que Moisés está enfatizando ahí, amado hermano, es que la ley fue dada a Israel en el contexto de la gracia, en el contexto de la gracia, y que la tierra de Canaán, como la tierra prometida, a la que estaban a punto de entrar los israelitas en ese momento, era un regalo de Dios para ellos. Ellos no la merecían, ellos no la ganaron, la recibieron simplemente por la gracia de Dios. Y Dios les está advirtiendo contra la presunción de creer que ellos habían heredado la tierra por su propia justicia. ¿Entiende eso? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto subraya la importancia de que entendamos que la justicia que es por la fe impide toda jactancia en la justicia propia. ¿Me escuchó? Yo no puedo jactarme en nada bueno en mí. La salvación no es por nada bueno en mí. No es porque yo haya hecho nada que me haga digno merecedor del favor de Dios. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo, yo no soy como este pecador. Yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Usted puede hacer todo lo que usted haga. Pero la salvación no es por nada de lo que usted hace. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Dios la da como un don inmerecido. ¿Ok? Y como nos dice el doctor William Hendrickson, fue claro para Pablo que existe una analogía sorprendente entre la entrada al Canaán terrenal y la obtención de la salvación en cuanto a la justicia que es por la fe. ¿Qué significa? Israel entraría a la tierra prometida a través de la fe en Dios. Nosotros entraremos a la Canaán espiritual, a la Jerusalén celestial, a través de la gracia de Dios, por la fe en Cristo. ¿Entiende eso? Es el mismo punto, esa es la analogía. Y los judíos tropezaron porque ellos estaban rechazando la justicia de Dios al tratar de establecer su propia justicia. O sea, cuando usted dice, cualquier cosa que yo haga es meritoria para mi salvación, incluso mi fe, usted está negando la justicia que es por la fe. Y obviamente Dios no aprueba eso. ¿Me entendió? Dios no aprueba que usted crea que hay algo que usted pueda aportar a la salvación que Él nos ha provisto. Así que Pablo utiliza las palabras de Moisés para demostrarle a los israelitas que a través de su relación con el Señor, a través de
una relación personal con el Señor, ellos podrían encontrar el espíritu de la ley, o sea, la verdadera enseñanza de la ley en sus corazones y vivir de una manera agradable ante Él. O sea, el enfoque cristológico de Pablo, cuando Pablo da estas palabras en Romanos 10, lo que indica es que Pablo leyó estas palabras de Moisés a la luz de la venida de Jesús. Y ve en Jesús el cumplimiento de esas palabras. ¿Entiende eso? Ahora, ¿qué es lo que enseña el texto de Romanos 10? Nos enseña que no tenemos que ascender al cielo para encontrar la salvación. Usted no tiene que ascender al cielo para encontrar la salvación. ¿Por qué razón? Sencillo. La salvación ha sido puesta a nuestro alcance. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de Cristo. Dios mismo, en su gracia, mandó a su Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, Juan 1, se hizo carne, Juan 1:14. ¿Para qué? Para que a través de su encarnación, Dios descendió a la tierra para que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Es por eso que usted no tiene que hacer nada e ir al cielo a buscar la salvación, porque Dios hizo la salvación disponible para los hombres al enviar a su Hijo a la tierra. ¿Entendió eso? Del mismo modo, dice la Escritura, que no debemos buscar la liberación, ¿dónde? En el abismo. ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve o no? Que el término aquí significa el reino de los muertos, ¿verdad? El reino de los muertos. Bien, de hecho, algunos le conceden aún los condenados. Ahora, ¿por qué no tenemos que bajar al abismo? ¿Por qué no tenemos que bajar al mar, al fondo del mar, al fondo del abismo? ¿Por qué? Porque Cristo, habiendo descendido a la muerte, resucitó de entre los muertos y en su resurrección Él hizo que nuestra salvación plena, segura, alcanzable para todos aquellos que Él redimió. ¿Entiende eso? Entonces, toda la obra de salvación, ¿quién la realizó? Estos versos deben interpretarse como una advertencia para nosotros, como una advertencia de lo que no debemos hacer, de lo que usted y yo no debemos hacer. No debemos procurar traer a Cristo a la tierra. No debemos procurar traer a Cristo a la tierra. O no debemos procurar resucitarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque estas cosas ya sucedieron. Ya son reales. ¿Entiende eso? Dios las hizo. No las tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo las hizo por nosotros. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Es importante que entendamos eso. Dios las hizo por el bien de su pueblo. Dios las hizo por amor a nosotros. Y por lo tanto, la única respuesta que Él pide, ¿cuál es? Que tú y yo creamos esas verdades. Que las recibamos por fe. No que hagamos nada. Perdón. No que hagamos nada. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para añadirle algo a la obra que Dios hizo en Cristo. La justicia depende solo de la obra de Dios. Porque Él es quien envió al Mesías a la tierra y quien lo resucitó de los muertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que exhibe Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, amado hermano, exhibe la salvación no como un logro humano, sino como un acto soberano de la gracia de Dios. ¿Entiende eso? Aún en Deuteronomio se está explicando que la salvación
Dios sacó a Israel de la esclavitud, lo redimió, no porque Israel fuera bueno, sino por la gracia de Dios. Dios le confirió la tierra de Canaán, no por la justicia de Israel, sino por la gracia de Dios. Y toda la Escritura, toda la ley, exhibe la salvación no como un logro humano, sino como un acto soberano de la gracia divina que Él nos ofrece. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es viendo cumplido en el nuevo pacto en Cristo, Jeremías 31, 31 al 34, 2 Corintios 3, 7 al 8, esas palabras de Moisés. Así que Cristo es el fin de la ley. Toda la ley anunciaba a Cristo. La Biblia nos dice que Cristo, la ley, es el maestro, el tutor que nos lleva a Cristo. Porque toda ella hablaba acerca de Cristo, de la justicia que es por la fe. Por tanto, cuando una persona busca una justicia autoestablecida, piensa que hizo algo para ganar o para merecer la salvación, es el equivalente a hacer aquello que solamente Dios pudo hacer. Dígame, ¿quién de ustedes puede subir al cielo a buscar a Cristo? Dígame, ¿quién de ustedes podría ir al infierno o podría ir al reino de los muertos a traer a Cristo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno tiene el poder para hacer eso. Ninguno de nosotros podría hacerlo. ¿Quién lo hizo? Dios. Él lo hizo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. En contraste con todos los esfuerzos humanos, Dios ha acercado la palabra de salvación, se ha acercado Él mismo y con ella nos ha acercado la salvación a nosotros. Nos la ha hecho sencilla, fácil. Lo único que tiene que hacer un pecador para ser salvo, ¿qué es? Cree en Cristo. Cree en Cristo. Recibe la gracia que Dios te ofrece en Cristo. Dios en Cristo hizo todo lo que hacía falta para que nosotros entráramos a su reino. Y no hay nada más que se pueda añadir. No hay nada más que tú y yo podamos hacer. Y lo que Pablo hizo aquí en Romanos 10, él tomó el lenguaje de Deuteronomio capítulo 30, verso 14, donde dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y eso es lo que vamos a ver la semana próxima. ¿Ok? Ahora, ¿alguien recuerda cuáles fueron los primeros mandamientos que dio Dios en Éxodo? ¿Recuerdan cuáles fueron? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo que Pablo está haciendo es tomando ese lenguaje y aplicándolo a la justicia que viene por la fe. ¿Por qué? Porque toda la ley dependía del ¿cuál mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Pablo no dice, escúcheme bien, Pablo no dice que Moisés describe la justicia que es por la fe con estas palabras, sino que se apropia de las palabras de Moisés, poniéndolas en la boca de la justicia que es por la fe, de una manera en la cual vimos al principio. Él personifica la justicia que es por la fe y pone estas palabras en su boca. Y lo que está haciendo aquí Pablo es demostrando la compatibilidad de los dos pactos, del pacto de la ley con el nuevo pacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él demuestra el hecho de que esta justicia que es por la fe se encuentra aún en el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Entiende eso? Este mensaje de salvación a través de la fe en el Señor viviente se encuentra incluso en la ley de Moisés. Si usted lee el contexto en la cita de Pablo, verá que se dice en Deuteronomio 30:10, cuando obedecieres, Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Fíjense lo que dice Deuteronomio. Moisés dice eso, ¿verdad?
¿Cómo tenían que obedecer los israelitas? Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el lenguaje de la ley en el Antiguo Testamento, amado hermano. Cuando te convirtieres. ¿No parece eso una cita del Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Fíjense, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué pedía Dios de los judíos? Que se convirtieran a Él y que lo amaran con todo su corazón y con toda su alma. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice Jesús en el Nuevo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿No es lo mismo? ¿No sigue siendo la misma enseñanza? ¿No es eso lo que se demanda de nosotros como iglesia? ¡Hello! En la ley, Dios había establecido el estándar de justicia requerido para vivir una vida santa. El lenguaje que Pablo está usando aquí es el mismo lenguaje que usó Moisés. Y a lo largo de toda la historia de redención, de Génesis a Apocalipsis, Dios ha requerido una obediencia, pero una obediencia que surge del corazón. Usted no es salvo por lo que usted hace. Y esta es la contradicción que algunas veces entre el libro de Romanos y el libro de Santiago, porque mucha gente dice, hay contradicción en la Escritura, porque Pablo dice que la justificación es solo por fe, y Santiago dice que para ser justificados tenemos que tener obra. La diferencia entre Santiago y Romanos es que cuando Pablo habla de Romanos, en la justificación por fe, está hablando de la manera en que un hombre puede ser salvo. Y lo que está hablando Santiago está diciendo es que una persona que es salva demuestra su fe a través de sus obras. Una persona que ha sido salva va a responder en obediencia a la ley moral de Dios. ¿Escuchó eso? Si una persona dice, yo soy salvo y puedo vivir como me da la gana, y la ley para mí no se aplica, eso se llama antinomianismo. Está negando un principio básico de la Escritura. El estándar de justicia lo estableció Dios. Y la ley moral, los mandamientos que Dios dio, siguen vigentes para nosotros hoy. ¿Entiende eso? La diferencia es que usted no es salvo por cumplirlo. Cristo los cumplió por nosotros. Ahora por la fe, el Espíritu de Dios habita en nosotros y es el que nos da el poder para vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo hacer algo para agradarle a Dios que sabiendo que agradamos a Dios, entonces actuamos en gratitud. ¿Ve la distinción entre una cosa y otra? A lo largo de toda la historia de redención, Dios ha demandado una obediencia de corazón de todos nosotros. Así que yo quiero que usted entienda, las promesas de Dios a Israel estaban supeditadas a su fe. Ellos debían, si usted ve, y recuerde, lo que estoy haciendo es tomando el contexto de las palabras de Pablo y explicándolas en el contexto nuestro. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados, lo mismo que dijo Jesús. ¿Sí o no? Lo mismo. Lo que está diciendo aquí es que los mandamientos de la ley no son un mero llamado a la obediencia externa. No se trata de simple religiosidad. Recuerden, ese fue el error de los fariseos y los saduceos. Jesús les dijo, ustedes por fuera están muy limpios, ¿verdad? Pero sus corazones están muertos. Son huesos blanqueados, son como tumbas. Muy linda por fuera, pero por dentro está lleno de cadáveres putrefactos. ¿Por qué? Su obediencia era solo externa. Pero no había una obediencia interna, no había una obediencia de corazón. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿realmente amas tú a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza? Lo cierto es que ninguno de nosotros lo hace, ¿cierto? Pero esa es la demanda que Dios exige.
Y por tanto, la única manera en que podemos tener comunión con Él es por la fe en Cristo. Y en Cristo, la Biblia dice que Dios nos va santificando y nos va conformando cada día más a la imagen de Cristo. Ese es un importante proceso en la Escritura. Ahora, yo quiero que usted entienda, la salvación es algo que viene del Antiguo Testamento, no viene del Nuevo Testamento, en la manera en que Dios la da, ¿verdad? Vea conmigo, Deuteronomio capítulo 30, verso 6, si usted tiene Biblia, Deuteronomio 36, fíjense lo que dice ese pasaje. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué lenguaje más bonito? Fíjense, no dice circuncidará solamente la parte externa. Ahí está diciendo, circuncidará Dios. Fíjense, ¿quién la hace? ¿Quién hace eso? Dios. Circuncidará tu corazón. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 3? ¿Qué dijo Jesús en Juan 3? A menos que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la circuncisión del corazón. Ese es el nacer de lo alto o nacer del Espíritu. Y esta obra de Dios en el corazón, amado hermano, esta circuncisión de Dios en el corazón es la verdadera salvación que otorga una nueva voluntad para obedecerle en lugar de la insensibilidad espiritual, la terquedad y la rebelión que nos caracterizaba. Yo quiero que usted entienda, hasta que usted y yo no nacemos de nuevo, estamos en rebeldía con Dios. Usted puede leer la Escritura en Jeremías 4:4, Jeremías 9:25. Voy a leer Romanos 9:28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice así la Escritura, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior, y la circuncisión es la cual, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Lo que Dios está diciendo aquí, ¿sabes qué? El rito externo de la circuncisión en el Antiguo Testamento solo es valioso cuando reflejaba una realidad interna de un corazón separado del pecado y consagrado a Dios. ¿Entiende eso? La salvación es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los pecadores. Y no simples esfuerzos humanos. Solo un corazón regenerado por la gracia de Dios les permitiría a los israelitas amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente. Y esta, amado hermano, es la característica esencial del nuevo pacto. Usted puede leer muchos pasajes, pero voy a leer nada más que Ezequiel 36:26 dice, Dios dijo, os daré corazón nuevo, Ezequiel 36:26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, yo quiero que usted entienda, el énfasis en Deuteronomio está en el corazón, en la condición espiritual interna, y no en los simples ritos de la ley externa. Los judíos tropezaron al creer que Dios se conformaba con una mera obediencia externa a la ley. Pero Pablo enfatiza en Romanos que su error era que ellos no creían realmente la enseñanza de la ley en sus corazones. Y sabe, ese fue el reclamo de Dios en el Antiguo Testamento. Si usted ve conmigo en Isaías 29:12, dice, Dios dijo a través de Isaías estas palabras, dice pues el Señor, porque este pueblo, hablando de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está, ¿qué cosa? Lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios le está diciendo eso a Israel, a los judíos. El ritualismo vacío no trae la bendición y el agrado de Dios. Las obras externas, sin convicciones externas, no trae la bendición y el favor de Dios. La Biblia nos dice, amado hermano, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que solamente por la fe recibimos la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y recuerda esto, que esto es muy importante. La única razón, la única manera por la cual tú y yo podríamos entrar al reino de los cielos es porque tú has recibido por la fe a Cristo como tu único Señor y Salvador y has reconocido que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y dependes de Él y únicamente de Él para que Dios te permita entrar a su presencia. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho a favor nuestro. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir por nuestros pecados. Gracias porque vemos que tu obra de salvación, Señor, ha sido perfecta y ha comenzado, Señor, mucho antes de que el mundo fuera creado, dice Efesios. Y, Señor, fue perfeccionada en Cristo. Y es en Cristo, Señor, que está nuestra salvación, nuestra seguridad y la vida eterna. Ruego, Señor, que tú permitas que nosotros podamos entender estas verdades y que podamos vivir acorde a ellas, Señor. Padre, si hay alguna persona que aún no ha entendido que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, Señor, toca su corazón y quebrántale, Señor, y permite que puedas reconocer que no hay nada que pueda aportar a la salvación. Te damos gracias por este día y por la bendición de poder congregarnos en tu nombre. Y pedimos que tú bendigas cada una de las familias aquí representadas, Señor. Rogamos que en tu gracia tú bendigas tu pueblo donde quiera que esté. En esta hora queremos poner ante ti, Señor, especialmente a Angelín y a su familia en tus manos, Señor. Rogándote que tú hagas la obra en su familia, Señor, y que tú traigas paz al corazón de nuestra hermana Ruth y al resto de la familia, Señor. Pido tu bendición para todos los que estamos aquí presentes. Y pedimos, Señor, que nos lleves con tu gracia y tu protección hasta nuestros hogares. Ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Amados,